voy a pensar más. Voy a hacer más para los demás, pues nadie tiene la cadera que yo tengo. Nadie tiene el pantalón que yo tengo, porque esto es exclusivo. He mandado un modista exclusivamente para mí. ¿De qué nos vale las apariencias, chicos? ¿De qué nos vale las apariencias? Yo leía un mensaje bíblico, el mensaje de David y Goliat. ¿Qué nos decía el mensaje de David y Goliat? Que Goliat era un hombre fuerte, un hombre robusto, un hombre alto, un hombre que cualquier chica se derretiría ante la el gran tip que yo esperaba. Ese era Goliat, ¿cierto? Ese era Goliat. Pero en cambio era David todo ahí, tontito, Señor, aquí estoy. Ay, claro que dice la Biblia que ponemos cosas. Ay, me compro esta cadernita que cuesta $100 y voy a pensar más. Voy a hacer más para los demás, pues nadie tiene la cadera que yo tengo. Nadie tiene el pantalón que yo tengo, porque esto es exclusivo. He mandado un modista exclusivamente para mí. ¿De qué nos vale las apariencias, chicos? ¿De qué nos vale las apariencias? Yo leía un mensaje bíblico, el mensaje de David y Goliat. ¿Qué nos decía el mensaje de David y Goliat? Que Goliat era un hombre fuerte, un hombre robusto, un hombre alto, un hombre que cualquier chica se derretiría ante el gran tip que yo esperaba. Ese era Goliat, ¿cierto? Ese era Goliat. Pero en cambio era David todo ahí, tontito, Señor, aquí estoy. Ay, claro que dice la Biblia que levantes tu mano, no te estoy pidiendo que levantes tu mano, solamente dentro de ti dice, ¿no? Tu nombre, di tu nombre, tú sabes tu nombre. No, yo no quiero callar. Cecilia, ¿estás haciendo las cosas bien? Cecilia, ¿estás haciendo las cosas como Dios quiere que las hagas? Y no entro más, porque esta jornada recién hay muchos nuevos aquí. Si estuviéramos con jóvenes que ya están un poco más cimentados, hablaríamos de muchas cosas. Pero recién has nacido. Imagínate que el día de hoy tu mamá te ha dado la luz y estás aquí. Este es el primer día tuyo en esta vida. Imagínate eso. Te vamos a tratar con amor, te vamos a tratar con cariño, te vamos a dar leche, rica leche el día de hoy. Vas a experimentar el fin de la leche que el Señor te quiere regalar. Tú dirás, pero yo tengo ya tiempo de renovación ya. ¿Renovación? ¿Qué es eso? Ajá. Este grupo de oración no es un grupo de oración como el resto. No es un grupo de comunidad. Sin ofender a mis hermanos, porque lo que mis hermanos hacen también lo hacen muy bien. Pero este grupo se caracteriza por algo. A ver, chicas, saquen sus máscaras, saquen sus vinchas, porque no son ustedes. ¿Saben? Lo que a nosotros nos caracteriza es la oración. Pero ponemos cosas. Ay, me compro esta cadernita que cuesta $100 y voy a pensar más. Voy a hacer más para los demás, pues nadie tiene la cadera que yo tengo. Nadie tiene el pantalón que yo tengo, porque esto es exclusivo. He mandado un modista exclusivamente para mí. ¿De qué nos vale las apariencias, chicos? ¿De qué nos vale las apariencias? Yo leía un mensaje bíblico, el mensaje de David y Goliat. ¿Qué nos decía el mensaje de David y Goliat? Que Goliat era un hombre fuerte, un hombre robusto, un hombre alto, un hombre que cualquier chica se derretiría ante el gran tip que yo esperaba. Ese era Goliat, ¿cierto? Ese era Goliat. Pero en cambio era David todo ahí, tontito, Señor, aquí estoy. Ay,